Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y dijo a sus cortesanos: «Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas». Es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado, queridos hermanos. Se termina la semana 17 del tiempo ordinario. Siempre en el libro del Levítico en la primera lectura. Pero ahora en el capítulo 25 debemos añadir a las fiestas de ayer la más importante de todas, la del jubileo, cada 50 años. Y empezando en la fiesta de la expiación, se celebraba en Israel un año especial, del que tenemos pocas noticias en la Biblia, y que se puso de actualidad ciertamente por la gran celebración jubilar que vivió la Iglesia en el año 2000, convocado por San Juan Pablo II. Las características del jubileo son importantes, sobre todo desde el punto de vista social, pues cada uno recobra la propiedad de lo que había enajenado. Las tierras vuelven a la familia, se perdonan las deudas, esclavos son liberados. Incluso el campo descansa durante ese año. De ahí que los precios de los campos o de las cosas variasen mucho, según si era inminente o lejano el año jubilar. Tenía un sentido religioso para los judíos, sobre todo para dar culto a Dios, pero eso no le quitaba el carácter social de una justicia igualitaria que contribuía a que propiedades no se fueran acumulando en unas pocas manos y que todos tuviesen para vivir y vivir bien. Los cristianos no hemos seguido esta costumbre de los años jubilares hasta muy tarde. Fue en el año 1300 que el Papa Bonifacio VIII lo proclamó por primera vez, y a partir de entonces se han ido celebrando cada 50 años al principio y luego cada 25. Juan Pablo II, en su carta Tertio Milenio Adveniente, nos convocó a todos a un jubileo con ocasión de los 2000 años del nacimiento de Jesús y el inicio del tercer milenio de la fe. Porque en Jesús se cumple la plenitud de los tiempos. En Él llegan al sentido más pleno los años y las fiestas, la salvación y la alegría. Así lo dijo Jesús en la primera homilía narrada en Nazaret. Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír, el año de gracia del Señor. Los jubileos del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, que es un año de gracia continuado para nosotros. En el fondo, un jubileo es un homenaje a Dios, que es el dueño del tiempo y del cosmos, que quiere que todos puedan vivir de sus dones. Y el culto a Dios va siempre unido a la justicia para con sus hijos, sobre todo con los más desposeídos. El texto de Mateo en el capítulo 14
nos presenta hoy el destino cruel que vivió el precursor de Cristo, Juan el Bautista. Un profeta auténtico no solo es rechazado en su tierra, decía Jesús ayer, sino que ese rechazo termina muchas veces con la muerte. A Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, hijo de Herodes el Grande, aquel que había mandado matar los inocentes de Belén, lo que oye contar de Jesús le recuerda a Juan el Bautista. Se ve que no tiene la conciencia tranquila porque fue él quien hizo matar, estando en la cárcel, a Juan, todo por instigación de Herodías, su mujer. La figura del Bautista era recia y admirable, plena de coherencia, con gran lucidez en su predicación y en sus denuncias. También en eso fue precursor de Jesús, en lo valiente y lo comprometido, porque dice la verdad, aunque esta verdad desagrade. Y Juan es figura también de tantos cristianos que hoy han muerto víctimas de la intolerancia por el testimonio que daban contra situaciones inaguantables. Los profetas mudos prosperan, pero los auténticos suelen terminar mal. Como Monseñor Romero, el beato centroamericano, como Monseñor Gerardi, también por defender los derechos humanos. Incluso hasta hermanos cristianos que no comparten nuestra fe católica, como un Martin Luther King. Jesús nos dijo que debíamos ser luz y sal, y además fermento de este mundo. Con eso nos está diciendo, ustedes son profetas, porque profetas son los que interpretan y viven las realidades de este mundo desde la perspectiva de Dios. Por eso tienen que denunciar, y muchas veces se mostrarán en desacuerdo entre lo que debería ser y lo que es, entre lo que Dios quiere y lo que los intereses de determinadas personas o grupos pretenden. Un cristiano deberá estar dispuesto a todo. Ya Jesús nos anunció que nos llevarían a los tribunales, que nos perseguirían, que nos matarían, todo como a Él. Pero vale la pena ser coherentes y dar testimonio del mensaje de Jesús en nuestro mundo, empezando por nuestra familia, por nuestro grupo o comunidad, confiando en que a Dios no se le escapa nada y que aquellos que pierdan la vida por el Señor la encontrarán. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.